Excelente. Ya. Bueno, buenos días a todos y todas quienes están llegando. Le estaba comentando hace poco las reglas de las inscripciones para los grupos, pero para quienes llegaron tarde, de todas maneras las voy a mandar por correo apenas termine la clase. Em, Antes de empezar con la materia de hoy día, igual me gustaría poder preguntarle a quienes han llegado después si es que tienen alguna duda respecto de la materia que vimos la semana pasada. ¿No? Bueno, en general, la clase pasada, la idea era darles un repaso, una perspectiva general a propósito del sistema recursivo o de recursos en el actual sistema procesal penal, que como bien caracterizamos, ¿no es cierto?, tiene ciertas peculiaridades respecto de el sistema recursivo antiguo o el sistema recursivo general que está regulado en el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Que en particular, ¿cierto?, se caracteriza por la eliminación de la doble instancia y del recurso de apelación como un recurso de carácter general en contra de las sentencias definitivas, ¿cierto? Y su reemplazo en materia procesal penal por este nuevo recurso que es el recurso de nulidad y que va a ser el principal objeto de nuestro estudio en estas primeras semanas, ¿no? Eh, entonces comentábamos un poco la discusión legislativa que se dio a propósito de la eliminación de la doble instancia, de la preocupación que existía en ciertos sectores de los profesores en esta materia, en particular por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que establecen la garantía a que el imputado pueda recurrir de una resolución que lo condene. Eh, y en ese sentido, cómo nuestro sistema procesal penal y en la discusión legislativa que se dio, se buscó dar una salida a ese problema, a esa eventual infracción de esas garantías fundamentales a través de un recurso que, si bien es acotado, es decir, es respecto de determinadas causales específicas, y no un recurso amplio como es el recurso de apelación, permite dar respuesta a la posibilidad de que el imputado de todas maneras pueda recurrir de una sentencia injusta, y en particular cuando esa sentencia se consigue con infracción de sus garantías y sus derechos fundamentales, ¿cierto? Y eso sin perjuicio de que existen algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me acuerdo en este caso, creo que era Perú, que condena a Perú, por ejemplo, por su recurso de casación que tiene establecido en materia procesal penal, que es similar a nuestro recurso de nulidad, eh, por no respetar y por no garantizar debidamente el derecho al recurso por ser demasiado acotado, ¿ya? Eh, pero en Chile al menos lo que se dice es que por la amplitud que tendría, o sea, si bien es acotada y son causales específicas como vamos a ver, aún así permite un control y un resguardo de las garantías fundamentales del imputado. Y más o menos hasta ahí alcanzamos a ver la clase pasada, y la idea de la clase del día de hoy era poder revisar en particular dos de los recursos generales que nosotros ya pudimos revisar en el curso de Procesal 4, que son el recurso de reposición y de apelación, pero en particular en su regulación en el proceso penal, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya. Voy a compartir entonces en PowerPoint. Un segundito. Ya. Ahí se ve bien. Sí, ¿no? Sí. Gracias, Pablo. Esta clase la idea es que sea participativa, así que yo les voy a hacer hartas preguntas y al final vamos a hacer un ejercicio práctico, y ese ejercicio práctico va a significar el otorgamiento de décimas para sus evaluaciones posteriores. Así que les pido, yo sé que es temprano y que hace sueño y que es el primer día de la semana y que es lunes y que Chile se está acabando y que es complejo, ¿cierto?, tener clases de estas materias, pero les voy a pedir por favor que traten de participar lo más posible, ¿ya?
Em, ya, Entonces esto es lo que alcanzamos a ver el día viernes, ¿cierto? Dentro de las últimas características, destacamos, ¿no es cierto?, esta eliminación de la reformato impeius que existía en el antiguo Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? Que era esta posibilidad de que aun cuando el único que recurriera de la sentencia definitiva fuese el imputado, la Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de apelación, pudiera incluso eh, reformar, modificar la sentencia definitiva en perjuicio incluso del imputado, ¿no? Eso se eliminó. Una de las características y quizá una de las gracias del nuevo Código Procesal Penal, y en general ha sido la tónica de las nuevas leyes o grandes códigos a partir del nuevo milenio, ¿cierto? Es que las leyes hoy día son bien ordenadas, y en general tanto los títulos como los libros eh, expresan en gran medida, incluso los artículos, antes de poner el texto del artículo, explican con un pequeño título a qué se refiere el artículo, ¿ya? Entonces, se prefirió, para efectos de ordenar el nuevo Código Procesal Penal, establecer dentro del libro especial a propósito de los recursos, un título general en el que se regularan ciertas cuestiones generales, eh, ciertas reglas específicas para los recursos en materia procesal penal, ¿no? Entonces, para ese efecto, el libro tercero, ¿cierto?, que es el que regula los recursos, establece un título primero en el que se establecen ciertas disposiciones generales aplicables a los tres recursos que se regulan ahí, es decir, la reposición, la apelación y la nulidad, y luego reglas especiales, que vamos a ver no son muchas, pero son reglas especiales a propósito de cada uno de estos recursos: reposición, título segundo, apelación y nulidad. Entonces, lo que tenemos que tener súper claro es que cuáles son las reglas entonces que van a ser aplicables a estos tres recursos. En primer lugar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener a la vista es la regla especial que está establecida en el código para el recurso, que siempre va a ser la del título específico. Es decir, si queremos ver cuál es la regulación aplicable al recurso de reposición, vamos al título segundo, y luego tendríamos que revisar cuáles son las reglas generales que están establecidas en el Código Procesal Penal, eh, en el título primero, ¿cierto? En el título primero de este libro. ¿Ya? Y además, el artículo 361 del Código Procesal Penal establece una regla de carácter supletorio, que es que respecto de todas aquellas cuestiones que no estén reguladas ni en estas reglas especiales, en el título segundo, tercero o cuarto, ni en el título primero, que son disposiciones generales respecto a los recursos, van a estar reguladas conforme o se van a regir, ¿cierto?, conforme a la regulación de la tramitación del juicio oral, que está en el libro segundo del Código Procesal Penal. Es decir, se hace una remisión expresa, no a las reglas generales del Código de Procedimientos Civiles en materia de recursos, sino que a las reglas a propósito del juicio oral. Lo que ha hecho cuestionarse si tiene aplicación respecto de los recursos en materia procesal penal, lo dispuesto en el artículo 52, que remite, ¿no es cierto?, a las normas de las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil en materia procesal penal, ¿no? Y lo que se ha dicho es que al final del día, efectivamente, esta remisión del artículo 52 del Código Procesal Penal es una remisión de supletoriedad general, respecto de todas las cuestiones que están reguladas en el Código Procesal Penal, no solamente respecto del juicio oral o del procedimiento ordinario, ni respecto a las disposiciones generales, sino que respecto de todo el Código. Y por tanto, la forma que tenemos de interpretar esto es de esta manera, ¿cierto? Eh, Primero debemos ver si es que nuestra discusión o lo que queremos ver se satisface con las reglas especiales que están establecidas para el recurso, luego ver si existe alguna regla general que nos resuelva la duda. Si es que no es así, supletoriamente debemos recurrir entonces a las reglas del juicio oral que están reguladas en el Código Procesal Penal, y si es que existe algún vacío normativo que no se puede solucionar por la vía del Código Procesal Penal, entonces recién ahí, en virtud del artículo 52 del Código Procesal Penal, deberíamos remitirnos a las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Y como vamos a ver, en realidad existen varias disposiciones
de la regulación en materia de recursos, que presuponen, o en realidad suponen, una regulación previa. Eh, por ejemplo, al momento de distinguir cuáles son los distintos tipos de resoluciones que existen, por ejemplo, habla de sentencias interlocutorias, auto y decreto, el Código Procesal Penal, pero no se refiere a qué son cada una de ellas. Entonces, necesariamente el código está pensando en que esa norma sea complementada con la norma del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Que define cada una de esas resoluciones. Asimismo, por ejemplo, cuando habla de los efectos de las resoluciones, tampoco remite o hace una expresa mención de qué se refiere cada uno de esos efectos, sino que simplemente refiere que en general, en materia procesal penal, todos los recursos van a ser solamente en el efecto devolutivo, pero no establece ni señala qué es lo que significa cada uno de esos efectos, por lo tanto tenemos que remitirnos necesariamente a las reglas de las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? En definitiva, una interpretación armónica nos obligaría siempre entonces a considerar estas reglas del artículo 52, o sea, perdón, a las disposiciones comunes de todo procedimiento del CPC, ¿ya? Porque de otra manera nos encontraríamos con ciertos vacíos y lo que nos complicaría, ¿cierto? Y complejizaría la labor interpretativa del juez. Esto no es pacífico, por si acaso, ¿eh? Entonces han habido ciertos tribunales que han señalado que las reglas del CPC no son aplicables a la materia, a recursos en materia procesal penal, porque existe esta regla explícita del 13.1 del CPP que se remite únicamente a las reglas del juicio oral. Y de esa manera hay quienes señalan que como el legislador quiso necesariamente remitirse solo a las reglas del juicio oral, entonces quiso excluir necesariamente la opción de remitirse en este apartado específico a las reglas del CPC. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, ¿cuáles son estas reglas generales? La primera establece quiénes son los legitimados activos para recurrir en general respecto de todos los recursos y se establece que son el Ministerio Público y todos los intervinientes que sean agravados por la resolución. Como les comentaba en la clase pasada, esta fue un artículo que se discutió en particular con una alta intensidad respecto de cuál era el nivel de legitimidad del Ministerio Público respecto de todas estas resoluciones y en particular obviamente respecto del recurso de nulidad, por lo que les comentaba hace poco de que no es pacífico en otros países en la posibilidad que tiene el ente persecutor de recurrir respecto a las sentencias absolutorias porque implicaría, ¿no es cierto?, un doble juicio y una doble carga de demostrar su inocencia al imputado. Por ejemplo, en Estados Unidos existen reglas jurisprudenciales que han establecido que eso no procede. Pero acá en Chile entonces tenemos esta regla que establece que tanto el Ministerio Público como todos los intervinientes que se vean agravados por la resolución están legitimados para recurrir de las resoluciones. También se establecen reglas generales a propósito del desistimiento y la renuncia del recurso, que en general establecen, bueno, que uno que uno puede renunciar antes de que bueno, puede renunciar al recurso y también desistirse del recurso. La renuncia siempre puede ser tácita o expresa. La renuncia expresa es cuando se hace por escrito, ¿cierto? Y la renuncia tácita, vamos a ver en determinados casos, es cuando obviamente no se presenta dentro de plazo el recurso respectivo, o vamos a ver un caso en particular respecto al recurso de apelación. Y el desistimiento, por supuesto, es cuando la parte presenta el recurso, pero antes de que este sea admitido a trámite, ¿cierto? Que sea admitido por el tribunal acuo, la parte siempre va a poder desistirse de manera de que no se tramite el recurso. Y se establece, eso sí, una excepción, o más que una excepción en realidad es un requisito adicional respecto de la posibilidad del defensor de desistirse o renunciar del recurso, que es la exigencia de un mandato expreso de parte del imputado que lo autorice a hacerlo, ¿ya? Esto obviamente con el propósito de garantizar lo más fielmente su voluntad
en el desarrollo del proceso y obviamente así su garantía y su derecho a defensa. También hay una regla general que ya les comentaba, ¿cierto?, respecto al efecto suspensivo, que por regla general entonces en materia procesal penal no se va a suspender la ejecución de la sentencia, eh, con la salvedad, ¿cierto?, de la sentencia definitiva y condenatoria, y cuando exista alguna disposición legal expresa en otro sentido. También se establecen ciertas reglas especiales para la suspensión de la vista de la causa, ¿cierto? Son un poco más exigentes que las generales en materia civil. También se establece una regla general respecto a la vista de la causa, aquí en materia procesal penal, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, siempre los recursos, por lo menos los que suben a una instancia superior, se van a ver con previa vista de la causa y nunca en cuenta. Y además se establece una regla general de que los recursos van a poder ser probados. Es decir, si se alega, por ejemplo, una causal de nulidad, el recurrente va a tener siempre la opción de poder presentar prueba respecto de esa causal, siempre y cuando esa prueba la haga valer en el mismo escrito del recurso. ¿Ya? Y esa es la única limitación de esta posibilidad de probarla, ¿ya? Que tiene que ser necesariamente ofrecida en el escrito, y luego esa prueba va a poder ser rendida en la audiencia en la vista de la causa, perdón, conforme a las mismas reglas del juicio oral, en la medida que sean compatibles, ¿cierto?, con las posibilidades técnicas de la Corte. Y por supuesto, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿cierto?, el artículo 360 establece una regla general que prohíbe la reformatio impeius. Esto es la posibilidad de que el tribunal que revisa de la resolución pueda perjudicar a la parte que recurre, ¿no? Esto, como les digo, es sumamente relevante y es un avance respecto de nuestro antiguo sistema. ¿Dudas hasta acá? Excelente. Em, la reposición. Antes de que vean la definición ahí, este recurso nosotros lo vimos en el curso antepasado, ¿cierto? Entonces, quiero ver si alguien me puede ofrecer alguna definición del recurso de reposición. Aquel que procede por regla general contra autos y decretos y Ok, excepcionalmente contra algunas resoluciones interlocutorias. súper. ¿Y ante quién se presenta? Ante el tribunal que dictó la resolución para que sea resuelto por él mismo. Perfecto, muchas gracias María Francisca. Efectivamente, el recurso de reposición, entonces, su principal característica, además del tipo de resoluciones respecto de la que procede en materia civil, es que se busca la enmienda a esta resolución en la misma instancia en la que se dictó, es decir, ante el mismo tribunal que dictó esa resolución, que es el mismo el que va a conocer del recurso y el mismo que va a resolver este recurso. Y en materia procesal penal, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, el recurso de reposición es procedente respecto de todas las sentencias interlocutorias y además los autos y decretos, ¿no? Entonces la única excepción, es decir, el único tipo de resolución que queda fuera del recurso de reposición en materia procesal penal es la sentencia definitiva, que como vamos a ver es susceptible entonces de el recurso general de nulidad, pero además en algunos casos del recurso de apelación. Pero por regla general entonces la sentencia definitiva siempre va a ser susceptible en general, como les digo, de nulidad, y en todos los otros casos del el recurso de reposición es procedente respecto a esta otra resolución. Sentencias interlocutorias, autos y decretos. En cuanto a la regulación que establece nuestro código, hace una distinción. La distinción es si es que la resolución es dictada fuera de audiencia, es decir, es una resolución dictada por el tribunal por escrito, o si es una resolución dictada durante la audiencia. Em, que ambas son comunes, ambas son bien comunes. En general, como el propósito del sistema procesal penal es que la mayoría de las discusiones se den en audiencia, ante el juzgado de garantía.
la idea es que la mayor cantidad de resoluciones se dicten en audiencia, ¿cierto? Pero además existen ciertas resoluciones en general de trámite, las que fijan plazos, por ejemplo, no plazos, pero los que fijan, por ejemplo, un día y hora para fijar una audiencia, o prorrogan ciertos plazos, etcétera, pueden ser dictados fuera de audiencia, en general, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos hipótesis. La primera hipótesis es que la resolución sea dictada fuera de audiencia, ¿cierto? Y en este caso, el plazo para interponer el recurso va a ser de 3 días. Acuérdense que los plazos en materia procesal penal son siempre fatales y de días corridos. Eh, y se exige además que el recurso de reposición sea fundado. En caso de que no sea fundado, el tribunal puede no acogerlo, o sea, rechazarlo de plano, ¿cierto? O derechamente que no sea admisible. El tribunal en general, respecto de estos recursos de reposición que son por escrito, los puede resolver de plano. De hecho, la regla general es que así lo haga, pero se abre la posibilidad de que, dependiendo de la complejidad del asunto, y si así lo estima pertinente el tribunal, este pueda escuchar previamente a las partes respecto de este asunto. Y esto de escuchar a las partes se puede interpretar de dos formas. Uno, que cite una audiencia para discutir sobre este punto en específico, o lo que también se hace es que el tribunal puede dar traslado a la otra parte. Por ejemplo, yo, Ministerio Público, presento un recurso de reposición respecto a una resolución cualquiera, y el tribunal le puede dar traslado entonces a la defensa, al representante del imputado, entonces, por escrito, para que haga sus alegaciones respectivas, y luego el tribunal pueda resolver conforme estime, ¿cierto? Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es que, presentado el recurso de reposición, el tribunal entienda, bueno, este es un asunto especialmente complejo, entonces puede llamar a una audiencia especialmente para generar podría ser una incidencia a este respecto, para discutir sobre este asunto y que sea resuelto por mí después de escuchar a las partes en una audiencia, ¿no? Son las dos opciones. Vamos a ver después las reglas especiales respecto al recurso de apelación, pero obviamente el recurso de apelación también aquí puede ser presentado en subsidio del recurso de reposición, y aquí existe una regla especial que establece que si el recurso de apelación no es presentado en subsidio del recurso de reposición, siendo procedente, ¿no es cierto?, este recurso de apelación en subsidio, entonces se va a entender tácitamente renunciado el derecho a recurrir de apelación. Y finalmente también se establece, se vuelve a reiterar esta regla general en materia de recursos de reposición, de que no se va a considerar el efecto suspensivo, solamente el recurso se va a dar con el efecto devolutivo. Y luego están las reglas a propósito de las resoluciones dictadas en audiencia, que estas se deben presentar, se deben promover oralmente, es decir, verbalmente durante la audiencia, y tan pronto como se dictará, es decir, apenas el juez de garantía resuelva, la parte agraviada entonces debiera promover el recurso de reposición, el que solamente va a proceder si es que previamente no ha habido debate a propósito de este asunto. Es decir, por ejemplo, si ha habido una incidencia durante un juicio oral, o si ha habido una incidencia durante el juez de garantía, por ejemplo, en la cual se ha dado la palabra a la parte agraviada en este caso, previamente, para discutir y para poder dar su opinión eh, respecto de un asunto en particular que es resuelto por el juez de garantía, por ejemplo, va a ser inadmisible el recurso de reposición para estos efectos. Es decir, se requiere que no haya habido una discusión previa sobre este asunto. La tramitación de este recurso, en el caso de que sea en audiencia, es verbal, es en ese mismo acto, ¿cierto? El tribunal dicta su resolución, la parte lo recurre de reposición, y el tribunal en ese mismo acto vuelve a considerar su decisión, y si es que procede, entonces va a enmendarla conforme a derecho, o va a confirmar. Y se establece aquí una regla especial que señala que no van a proceder los recursos contra los incidentes en el desarrollo del juicio oral, y esto tiene como propósito, ¿no es cierto?, que la no interrupción del juicio oral, y que
Y además el reforzar la regla de que en materia de incidentes del juicio oral, como existen 3 jueces, finalmente quien dirime la cuestión, en caso de que haya una revisión de esa resolución, siempre va a ser el presidente de la sala. Por tanto, no existe una necesidad, eh, como si existe ante el juez de garantía, en que es un solo juez, de revisar esa resolución, porque siempre el presidente de la sala va a poder dirimir, ¿cierto?, las discusiones durante el desarrollo del juicio oral. La apelación. Eso respecto al recurso de reposición. ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Catalina, dígame. Lo que pasa es que cuando dice que solo serán admisibles cuando no hubieran sido precedidas de debate, ¿qué tipo de debate tiene que ser para que no se pueda como realizar este tipo como de recurso de reposición? ¿Es cualquier tipo de debate o un debate en particular? No, básicamente que se haya podido escuchar a la parte antes de que se recurra. Esencialmente eso. Básicamente que se haya respetado la posibilidad de intervenir en la discusión de esa resolución. Ya, gracias. Sí, es una cuestión súper formal en realidad. No, es esencialmente que se haya podido dar que le hayan dado la posibilidad de emitir su opinión respecto de la dictación de esa resolución. De ser oída, definitivamente. Si ya fue oída, no procede el recurso de reposición. Apelación. ¿Quién se acuerda lo que es la apelación? Pero en materia civil, ¿cierto? En lo que te acuerdes, sí. Es el recurso que funciona por regla general siempre que alguna de las partes sienta que existe un agravio, y se considera agravio siempre que una de las partes no haya conseguido su pretensión inicial. Ajá. Entonces, si faltó un peso, ya existe agravio y se le pide se traslada del tribunal ad quo, que es el que dictó la resolución, al tribunal ad quem para que la revise, que revise el tribunal superior. Muchas gracias, Constanza. Efectivamente, creo que ahí están la mayoría de las principales características del recurso de apelación, ¿cierto? Es un recurso ordinario en materia general, en materia civil, ¿cierto? Y por ordinario nos referimos que procede respecto de todo tipo de resoluciones, o sea, en general procede respecto de las resoluciones, en la que basta el agravio, es decir, basta, no es una causal, no hay una causal específica, sino que por eso es ordinario, porque basta que exista un agravio para que proceda este recurso, que se presenta, como bien dijo Constanza, ante el tribunal que dictó la resolución para que la eleve al conocimiento del tribunal superior jerárquico de este tribunal, de modo que ésta la pueda enmendar conforme a derecho, ¿cierto? Y pueda entonces corregir la resolución que generó un agravio respecto de la parte que lo interpone, ¿ya? Y lo más importante, y una de las cosas más importantes del recurso de apelación también es el grado de conocimiento que tiene el tribunal de segunda instancia, que es respecto de los hechos y el derecho, es decir, un alto grado de conocimiento respecto de esta resolución. Y esto, bueno, ya lo hemos reiterado en hartas oportunidades. En materia procesal penal se limitó la procedencia del recurso de apelación y se estableció una regla bien clara, que es que este solamente va a proceder respecto de las resoluciones dictadas por los juzgados de garantía y en los casos que están expresamente previstos en la ley. Es decir, aquí no es un recurso ordinario, sino que va a ser solamente en aquellos casos en los que está establecido en la ley. Y además se establece un artículo expreso que dice que van a ser completamente inapelables las resoluciones dictadas por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, ¿ya? Y que les puso una estrellita porque la única excepción a esta regla, que es súper clara, va a ser la discusión que se pueda dar respecto de la prisión preventiva al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Como bien vimos a propósito de la prisión preventiva, acuérdense, el Tribunal de Juicio Oral en la penal también es competente para conocer respecto de su procedencia, ¿ya? Tanto para su modificación, revocación, etc. ¿Ya? Esta es la única resolución, porque tiene una regla específica a propósito de su regulación en materia de medida cautelar, que hace procedente la apelación a este efecto, ¿ya? Pero es la única respecto del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Respecto de todas las demás,
todas las resoluciones, como vimos respecto de los incidentes que se promuevan, no procede el recurso de reposición, tampoco el de apelación. Entonces, el único recurso en general que va a proceder respecto de las resoluciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es, y así fue diseñado el sistema, es el recurso de nulidad, y específicamente para la sentencia definitiva. Y eso hay que tenerlo súper presente. O sea, esta es como pregunta típica, ¿cierto? En materia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, entonces, no procede en ningún caso la apelación, como les digo, con esta salvedad. ¿Y cuáles son las resoluciones que dice el Código que son impugnables por vía de apelación? Son dos, una general y otra que son específicas, ¿cierto? Una que es cuando todas aquellas resoluciones que pongan término al procedimiento, o hicieron imposible su prosecución, o la suspendan por más de 30 días. Con ciertas excepciones, que son principalmente aquellas en las que hay una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque respecto de estas no, sin perjuicio de que ponen término al procedimiento en los términos de la ley, tienen regulado una vía recursiva especial, que es el recurso de nulidad, que son, como dijimos, la sentencia definitiva en el procedimiento simplificado, que procede el recurso de nulidad, y también la sentencia definitiva en el procedimiento de acción penal privada, ¿no? Que también procede la nulidad y no la apelación. Respecto de la única sentencia definitiva, respecto de la cual procede o sea, dentro de un procedimiento en el marco del juez de garantía del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, como vamos a ver, respecto a la única que procede el recurso de apelación es la del procedimiento abreviado, que como vimos es porque tiene ciertas particularidades especiales, que es que no se revisa en general, o sea, lo que se revisa son más bien que se hayan, que el procedimiento abreviado se haya hecho conforme a las formalidades que establece la ley. Esto es, por ejemplo, que se haya preguntado al imputado si es que actuaba libre y voluntariamente, si es que la pena que se aplica al delito está dentro del rango establecido en la ley, por ejemplo. Son cuestiones bien específicas y más bien formales, y por lo tanto a ese supuesto procede el recurso de apelación. Y la otra regla es cuando la ley lo señala expresamente, de que hay algunos ejemplos, sin perjuicio de que hay más, pero son las más importantes, ¿cierto? Procede obviamente el recurso de apelación, y lo vimos cuando vimos la querella, ¿cierto?, respecto a la resolución que la declara inadmisible, dictada por el juez de garantía, respecto a la resolución que decreta, mantiene, niega o revoca la prisión preventiva, lo que hablábamos recién, o cualquier otra de las medidas cautelares personales reguladas en el 155. También muy especial, muy relevante, también es apelable el auto de apertura, pero que aquí también tengan que tener ojo, solamente cuando es apelado por el Ministerio Público y en una causal súper específica, que es cuando la resolución que se impugna es el auto de apertura, porque en la audiencia de apertura del juicio oral, o sea, de preparación del juicio oral, ¿cierto?, el tribunal excluyó prueba de cargo del Ministerio Público por considerarla vulneratoria, ¿cierto?, de garantías fundamentales, o por haber sido obtenida a partir de un procedimiento que fue declarado nulo. Pero en general lo que se recuerda es que finalmente la exclusión de prueba ilícita de parte del Ministerio Público. Y solamente en este caso es apelable esa resolución, con los efectos que vamos a ver a continuación. El sobreseimiento definitivo temporal también es apelable, y la sentencia definitiva, como dijimos, del procedimiento abreviado. Estas son algunas de las que se establece expresamente que son apelables en la ley, ¿ya? Sin perjuicio de esta otra cláusula general que tiene, como dije bien, estas excepciones. ¿Qué hora es? Ya, me quedan unos minutos para hacer el ejercicio, que ojalá funcione. La tramitación, bueno, tiene un plazo distinto del recurso de reposición, que es de 5 días, que también es fatal, y de días corridos, como se establece en regla general en materia procesal penal. Por regla general, el recurso de apelación siempre se presenta por escrito, ¿ya? En los términos que establece la ley, en el artículo 367. La única excepción, y
a este respecto, es en determinados casos, es decir, respecto de determinados delitos que están expresamente señalados en la ley, cuando se deniega la prisión preventiva que ha sido solicitada por el Ministerio Público, existe la posibilidad de que el Ministerio Público en la misma audiencia apele verbalmente de esa resolución, en cuyo caso, de ahí hay una regla súper especialísima que quienes pudieron ver en su trabajo la regulación especial de la prisión preventiva, es que el imputado, a pesar de que la resolución del juez de garantía haya sido desfavorable a la prisión preventiva, el imputado igual pasa a prisión preventiva, al menos temporalmente, hasta que se resuelva el recurso de apelación a este respecto, que como les digo aquí, se da la opción de que sea verbal. ¿Por qué se justifica esto? Especialmente, bueno, por la gravedad de los delitos, que son, bueno, son violación, homicidio, algunos robos con violencia, y por tanto se justifica por la incertidumbre, ¿no es cierto?, de que el imputado pueda constituir un peligro para la sociedad. Son más bien razones entonces de política, de seguridad ciudadana, política pública, de política criminal, etc. También existe una exigencia específica de que el recurso de apelación esté fundado, es decir, que se entreguen los fundamentos de hecho y de derecho que lo hacen procedente, y que se hagan las peticiones concretas, que como bien saben en el recurso de apelación, la petición concreta es que obviamente se enmiende con forma de derecho el recurso y en definitiva se resuelva lo que yo estime pertinente, ¿no? Y esto es súper importante y como este curso también lo vamos a hacer, ¿cierto?, de litigación y de redacción de escritos, es súper importante siempre que tengan presente la importancia de las peticiones concretas que se hacen al tribunal, especialmente en materia de recursos, ¿no? Si no hay petición concreta, incluso en el recurso de apelación lo podrían declarar inadmisible. Y por regla general, que también se repite la regla general establecida respecto de los recursos en materia procesal penal, es que solamente se procede, o sea, el recurso se concede con el efecto devolutivo, es decir, sin efecto suspensivo. ¿En qué casos si hay efecto suspensivo? Son solo estos 3 casos. Como ya dijimos, el auto de apertura del juicio oral, cuando es apelado por el Ministerio Público por la exclusión de este tipo de pruebas, es decir, las pruebas que pueden ser pruebas ilícitas. La apelación de la sentencia definitiva en el procedimiento abreviado también se concede con el efecto suspensivo. Y además existen otras sentencias definitivas que admiten apelación, pero que son respecto de procedimientos especiales que no hemos alcanzado a revisar, pero son, bueno, el desafuero respecto de ciertas autoridades, la querella de capítulos también respecto de ciertas, no son autoridades, pero sí personas que son del Poder Judicial, y respecto de la resolución que concede la extradición pasiva, ¿no?, que son todas resoluciones que no se resuelven ante el juez de garantía ni el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, sino que por la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema en su caso. Y aquí, al igual que en materia civil, existe un doble control de admisibilidad del recurso, en el que se controla tanto por el tribunal acuo que el recurso haya sido interpuesto dentro de plazo, es decir, que no haya sido extemporáneo, y además que cumpla con los requisitos mínimos, ¿cierto? Que sea una resolución respecto de la cual sea procedente el recurso, es decir, sea apelable, ya sea porque pone fin al procedimiento, hace imposible su persecución o lo suspenda por más de 30 días, o sea, alguno que la ley especialmente así lo señale. Y además que el recurso cumpla con los requisitos mínimos, que es que tiene que ser fundado y además que tiene que contener peticiones concretas. Y este control de admisibilidad entonces se hace tanto ante el tribunal acuo y posteriormente cuando se elevan los autos también existe un examen de admisibilidad ante el Tribunal Superior Jerárquico. Y esto es lo último que vamos a ver hoy día antes del ejercicio, es el recurso de hecho, ¿cierto? Que como bien podrán recordar, ¿cierto? Este recurso que procede en contra de la resolución que se pronuncia respecto de la presentación de un recurso de apelación, en 4 supuestos, ¿cierto? ¿Dónde está la cámara ahí? Uno, cuando no se concede el recurso por parte del tribunal acuo, cuando sí se concede y no procediera,
cuando se concede en ambos efectos, cuando procedía que solamente se concediera en el efecto devolutivo, y cuando se concede solamente en el efecto devolutivo, cuando conforme a la ley procedía que se concediera en ambos efectos, ¿no? Son esos 4 supuestos. Y uno de ellos, obviamente, es el que se conoce como el verdadero recurso de hecho, ¿cierto? Que es el que se presenta directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico, que es cuando el Tribunal acuo no admite la tramitación, ¿cierto?, el recurso. Lo declara inadmisible. Y respecto a este recurso, entonces, también se establece una regla específica, que hay un plazo especial de 3 días, que como todos los plazos en materia procesal penal son de días corridos y fatales, y la tramitación de este recurso, a diferencia de los otros recursos, este va a ser en cuenta, ¿ya? Y finalmente, me gustaría hacer un ejercicio, y aquí quería hacerles presente que ojalá pueda participar alguien, y el resto de sus compañeros también pueda intervenir y opinar en lo que estime pertinente. Pero les voy a mostrar una resolución dictada en audiencia, y quiero que alguien me comente qué recurso procede, y si procede algún recurso que sea realizable de manera inmediata. Ya vimos que existen dos casos en los que se procede a realizar un recurso de manera inmediata, que es la reposición, cuando es dictado en audiencia, o la apelación en un determinado supuesto de hechos, lo haga el recurso, ¿ya? Y si hace el recurso, en realidad el único requisito es que sea fundado y se haga una petición concreta en el caso de la apelación, pero no le voy a exigir nada más que cite normas o que cite doctrina, porque obviamente no es el caso, sino que es un poco para que vayamos soltando las estrategias, ¿cierto?, de litigación, y en particular, como este curso también trata sobre litigación oral, también podamos ir fortaleciendo esas herramientas, ¿ya? Entonces les voy a mostrar la resolución, y luego si alguien se anima, y ojalá que alguien lo haga, a comentarme eso, y ojalá también recurrir, lo haga, ¿ya? Obviamente con alguna bonificación de décimas en alguna de las pruebas. Esta es la resolución. Creo que tengo que compartir audio, así que lo haré enseguida. Ya. Avísenme si se escucha. Bien, el tribunal da por cerrado el debate, visto y oído los intervinientes con los elementos de juicio vertidos en la audiencia por el Ministerio Público, que dan cuenta de un hecho ocurrido el día 28 de enero del año en curso, a las 22:30 horas aproximadamente, en circunstancias no menores. Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizar un encuentro deportivo, con 2 equipos de fútbol que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo-Colo, que tiene famosa garra blanca de por medio, y que por desgracia sus hinchas, o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de Derecho en general. Podrá no gustarnos, pero lo cierto es que hay aún un Estado de Derecho, y que ello obviamente hace prevenir también por parte de las fuerzas encargadas de la prevención del derecho estar alerta, de la prevención del orden público, como es el Cuerpo de Carabineros. Es de ese modo que también se prestaron caballos para poder prestar apoyo in situ luego de finalizado, y para controlar eventuales disturbios o situaciones que pusieran en peligro a las personas que habitan y que viven, por desgracia, cerca de las inmediaciones del estadio. En ese entendido es que se justifica, por una parte, la presencia de este camión, que no es un camión cualquiera. Fíjense que es un camión de 7.300 kilos, es decir, un camión de envergadura considerable, y que además tenía un propósito específico: dejar los Caballares y luego presentarse para el retiro. Es decir, él no iba a ver el partido ni a participar del evento deportivo que se estaba llevando a cabo dentro del estadio. En ese entendido, y dado que, y por eso desde ya empiezo a rechazar la calificación jurídica que hace la querellante, él no estaba cumpliendo funciones propiamente tales de proteger y salvaguardar el orden público. Era una función clara, específica y delimitada, que es el traslado de Caballares desde la unidad policial hasta donde son guardados, donde duermen, en fin, comen, etc. Él no estaba ahí para hacer control de las personas, de identidad o de resguardar en esos momentos el orden público, lo que no quita que tenga la función de carabinero.
pero en esos momentos no la cumplía. Tenía una función específica encomendada por sus superiores y es para lo que está el contratado. Por ende, no podemos hablar de violencia innecesaria. ¿Por qué? Porque para eso se requiere una acción dolosa directa en el ejercicio de las funciones que estoy desempeñando para la salvaguarda del orden público, en donde de alguna manera me aprovecho del cargo y despliego acciones dolosamente queriendo provocar un daño de manera intencional, aprovechando o haciendo un mal uso del cargo que estoy debidamente investido. No es el caso bajo ningún respecto. Aquí lo único que cambia es una persona que con un vehículo de considerable magnitud tiene que enfrentar una situación que no es normal. La ley del tránsito establece, entre otras cosas, a través del 167, número 2, que es precisamente que hay que conducir teniendo control absoluto de las condiciones del tránsito. También en 144 se presenta una cosa que no es menor y que me parece a bien traer a colegir. Ninguna persona puede conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes en el momento, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. Aquí no estamos hablando que él estaba lanzando flores o le estaban lanzando chaya, le estaban lanzando objetos contundentes. Yo me pregunto si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma acción o la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible. Lo que varía es el uniforme, es lo único que varía. Por desgracia, su uniforme atrae reacciones sobre reacciones, como son el creer que tienen derecho, que por ser carabineros lo pueden agredir por el mero hecho de vestir un uniforme, lo cual, insisto, por más que hayan voces que es el derecho a manifestarse y de que en el fondo acá tienen derecho las personas, por desgracia estamos en un estado en que se nos han olvidado los deberes y las limitaciones que el propio derecho establece. Insisto, acá a lo más hay una conducta negligente, pero sí una conducta negligente justificada a mi criterio. Insisto, estaba en peligro no solo él, sino también el acompañante. Es la propia pareja de la víctima que dice que efectivamente había gente, habían las famosas garras generando disturbio. La vecina también dice, salgo y veo encapuchados. No me venga por favor con el discurso que el camión atropelló en circunstancias que estaba solo él, la víctima. Que por desgracia, no lo voy a negar, este hecho ha traído un lamentable e irreparable resultado. No hay forma de reparar la muerte de una persona. Eso no tiene ninguna posibilidad de reparación económica, moral. Bueno, en definitiva, después en base a esos argumentos, el juez de garantía rechaza la prisión preventiva respecto del imputado, que a juicio de la Fiscalía, ¿cierto?, había sido imputado por el cuasi grito de homicidio de una persona, que no sé si se acuerdan, entonces quizás por ahí también pueden sacar argumentos para su consideración. ¿Qué les parece y si alguien se anima? Yo sé que estamos en la hora, pero ojalá puedan hacerlo. ¿Nadie se anima? Quizás podría hacer apelación en virtud del artículo 1004.9, que dice sobre la resolución que decreta, mantiene o niega la prisión preventiva. Ya. Perfecto, puede ser un recurso de apelación. Ya, imaginemos entonces que estamos en el supuesto del recurso de apelación que procede apelación verbal, ¿ya? ¿Alguien se animaría a hacer una apelación verbal y expresar brevemente los fundamentos de por qué procede la apelación verbal? Si les parece cuestionable alguna de las resoluciones, alguno de los argumentos presentados por el juez de garantía. Yo creo que el mayor error, o que a mí me parece nefasto, fue que hay un cuestionamiento a los hinchas del Colo-Colo, o un perjuicio, hay un... eso, hacia los hinchas, y al final es su opinión, y decir que al final no contribuimos en nada los hinchas, hasta
Creo que es un argumento súper personal de ella y va contra la imparcialidad que igual deben tener los juicios penales. Ok. Gracias, ¿Seba? Paula. Digo. A mí igual me parece extraño Ujú. que quizá también pueda contribuir con la justificación o el fundamento de una apelación, que la jueza al final empieza a dar argumentos de por qué rechazar y prácticamente eh, por qué ella absolvería a esta persona diciendo que es Ujú. una conducta negligente justificada. Ujú. Y prácticamente ella no está actuando en su rol de juzgado de garantía, sino que está intentando dar argumentos de por qué absolverlo, derechamente. Está fallando la pretensión penal. Entonces yo creo que incluso se está escapando de sus facultades y de la órbita de su competencia, que es justificar y argumentar su resolución eh, respecto de la prisión preventiva, no respecto de la acción penal propiamente tal. Ok. Gracias, María Francisca. Sobre eso sí, una pequeña prevención, que es que generalmente los jueces de garantía cuando se pronuncian respecto a la prisión preventiva, y en particular por el requisito del 150A, ¿cierto? Que es la acreditación del hecho, se suelen pronunciar respecto a la calificación jurídica. ¿En qué sentido? Que, bueno, no se lo piden, o sea, la ley no le pide acreditar el hecho jurídico, sino que existan antecedentes suficientes para tener por acreditado el hecho. Y eso algunos tribunales lo estiman como que la conducta se subsuma dentro del tipo que está siendo formalizado. Que es raro, ¿cierto? Pero lo suelen hacer los jueces de garantía. Lo suelen hacer los jueces de garantía y por eso se hacen cargo a veces, muchas veces, a mi juicio tampoco corresponde, pero efectivamente muchas veces se hacen cargo del tipo penal que fue formalizado, que ese no es el propósito de la discusión, claramente, pero por el requisito del 150A suelen hacerlo. ¿Alguien más? Y con esto, si quieren, cerramos la clase de hoy. ¿No? ¿Nadie? Bueno, bueno, gracias de todas maneras a quienes participaron, pero efectivamente yo creo que en este caso claramente hay en todo el razonamiento judicial, ¿cierto? Existe claramente el uso eh, de estereotipos, ¿no es cierto?, de ciertos prejuicios que se imponen respecto de una categoría social de personas, ¿cierto?, de una categoría, de un grupo de personas, en este caso serían los hinchas de Colo-Colo, a los que se les obviamente se los prejuzga, ¿cierto?, y se les establece en una determinada categoría por el hecho de ser hincha de Colo-Colo, entonces vamos a asumir que esas personas son delincuentes, y por tanto, si son delincuentes, vamos a presumir entonces que en el ejercicio del control del orden público, Carabinero está legitimado para dañarlo, ¿ya? Porque es un razonamiento obviamente complicado de asumir, que por el hecho de tener un prejuicio y un estereotipo detrás, obviamente es sesgado, y a mi juicio, por lo tanto, sería susceptible de todas maneras de una impugnación por vía recursiva. No sé si en este caso, o sea, en este caso obviamente procedía la apelación, creo que por escrito, porque por el delito que se estaba imputando no procedía la apelación verbal, pero de todas maneras, ¿cierto? De todas maneras, y qué bueno que así lo hicieron ver Paula Bennington, ¿cierto? Y María Francisca, que nuevamente les agradezco por su participación y de todas maneras van a ser recompensados. La idea es que en todas las clases que vengan, y vamos a tratar de incorporar ejercicios prácticos tanto por escrito como oralmente en las clases, de manera de que ustedes puedan ir soltando la mano, ¿cierto? Y también la voz durante las clases. Les recuerdo que el día viernes vamos a hacer clases más bien de consultas, a propósito de todos los ejercicios que vamos a hacer durante el curso, y en la que también voy a aprovechar, y también el profesor Fuchs, de ir entregándoles ciertas herramientas de litigación, tanto oral como escrita. Entiendo que los cursos de clínica igual trabajan un poco algunas de esas herramientas, pero la idea es ir acá fortaleciéndolas y repasándolas,
a través de ejercicios prácticos en ese sentido. Así que eso, pues, les recuerdo que las instrucciones se las voy a mandar por correo para este primer ejercicio práctico de la demanda, contestación y autoapertura, perdón, y auto de prueba, de manera que se puedan inscribir, y les recuerdo que se van a poder inscribir entonces de grupos de A3 o de 2 personas. Así que